Hoy vamos a pasar a otro punto importante, va a ser una ayuda importante en nuestra asignatura. Fijaos que lo que hemos hecho estos días como entrenamiento ha sido con problemas con cuerpos, iba a decir puntuales, bueno, no eran exactamente puntuales, pelotas de béisbol moviéndose en el aire, ¿no? O sea, pero bueno, realmente cuerpos, o sea, el problema típico de la mecánica clásica de cómo se mueve un cuerpo bajo la acción de fuerzas. Nuestra asignatura no es exactamente eso, sino es un problema más complicado, como ya os he llamado la atención en algún momento, que es no un cuerpo, sino muchos, simultáneamente. O sea que estamos, mi asignatura, ya sé que se llama mecánica de fluidos, pero a mí me gusta más la palabra dinámica, no por nada especial. Nada especial, vamos, quiero decir que la dinámica, al utilizar la palabra dinámica, uno está viendo realmente que el problema con el que se enfrenta es determinar, primero caracterizar y determinar cómo es el movimiento en los fluidos. Ese es el objetivo de la asignatura. O sea que si lo reducimos, voy a decir a una magnitud física, si lo reducimos a algo muy concreto, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues dadas las características del fluido, ¿no? Las condiciones, las fuerzas externas a las que sometemos nosotros el fluido, etcétera, etcétera, determinar el movimiento significa voy a ponerlo así primero un poco nebuloso, hallar las velocidades en el fluido. Ese es fijaos en el problema de la pelota de béisbol, ¿no? Vemos las fuerzas, que si la gravedad, que si el rozamiento con el aire, la resistencia que ofrece el aire al movimiento de la pelota. Dentro de él, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, tenemos la aceleración, tenemos las condiciones iniciales, resolvemos a mano o a máquina, numéricamente, y hallamos en un primer paso mentalmente la velocidad, en un segundo paso la posición, ¿no? Ese sería, digamos, ya veis que aquí me estoy quedando como en un paso intermedio, ya lo entenderéis por qué. Con las velocidades realmente también tenemos lo que necesitamos en los fluidos realmente, cómo se está moviendo, eso viene más que por la posición, porque ahí ya es un poco de lo que vamos a hablar, la posición de qué, puntos suspensivos. Realmente si sabemos cómo es la velocidad, sabemos cómo se está comportando el fluido. Este es el objetivo. Bueno, ¿y cómo vamos a llegar a él? Ese es el asunto al que queremos hoy, o que quiero hoy discutir con vosotros, o hablar con vosotros de él. Bueno, pues si nosotros nos apoyamos en la mecánica, en la dinámica de los cuerpos puntuales o de las pelotas de béisbol, como estos días, realmente es dar un paso más allá y cómo consideramos nuestro sistema, el fluido. Pues la manera natural que pienso yo es decir, bueno, pues en vez de tener un cuerpo, tienes muchos cuerpos. O sea, dar el salto con muchos cuerpos simultáneamente. Que además están ejerciéndose fuerzas naturalmente unos entre otros. Están interactuando entre sí. O sea que complica, el asunto es, vamos a complicar el problema simplemente por el hecho de que tenemos no unos sino muchos. ¿De acuerdo? Que se ejercen fuerzas entre sí. Pero bueno, desde el punto de vista de este, es decir, bueno, ¿cómo vamos a poder hallar cómo se mueven? Aplicando naturalmente para llegar a las ecuaciones del movimiento, claro, porque determinar cómo es el movimiento de los fluidos será gracias a las ecuaciones del movimiento, ¿no?
En el caso de muchos será pues lo mismo, es decir, apliquemos para llegar a la ecuación y ahora voy a poner qué significa muchos cuerpos simultáneamente en un fluido. Vamos a considerar elementos, o sea que está formado por elementos finitos, un número finito aunque muy grande, elementos. O sea, por así decirlo, ya que estoy una y otra vez refiriéndome al problema de la pelota de béisbol como si fuese, y hoy voy a hablar de eso, ¿no? O sea, decir, pensad que es un ejemplo, es considerar que el fluido, el líquido, el gas con el que nos enfrentamos, pues es la suma, está formado por muchas pelotas de fluido, por muchas pelotas de béisbol. ¿No? De cada pelota de béisbol, estaba escrito para llegar a las ecuaciones de cada pelota de béisbol, pues lo que aplicaremos simplemente aplicaremos las leyes de Newton, en primer lugar. Ahora veremos cómo, también en la discusión que vamos, en la explicación que voy a intentar hacer, cómo surge de manera natural que también vamos a necesitar, aparte, además de la segunda ley de Newton, vamos a necesitar más información en el fluido. Pero esto surge, yo creo que va a surgir de manera natural y bien hoy, con el ejemplo que voy a poner a continuación. Pero bueno, en principio tenemos un número finito, entonces a cada pelota le aplicaremos, veremos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre cada pelota, fuerzas externas como la gravedad, y luego digamos fuerzas internas, me estoy refiriendo fuerzas que ejercen unas pelotas sobre las otras. Segunda ley de Newton, suma de fuerzas vectorial igual a la masa por la aceleración. Es decir, que si yo denoto, imaginad que denoto con un subíndice I, a la pelota en particular, al elemento de fluido, pues I, ¿no? Pues lo puedo hacer variar desde 1, 2, 3 hasta N. Este será el número N. Entonces tendremos cuál es la suma de las fuerzas para cada una de ellas. Esta sería la segunda ley de Newton. Tendríamos aquí la aceleración, por lo tanto, más las condiciones iniciales. ¿Entendéis? Si no se lee la segunda ley de Newton, veo cuáles son las fuerzas, que puedo hacer una distinción ya entre fuerzas entre pelotas entre sí, fuerzas externas, por ejemplo la gravedad, la suma de esas para cada una de ellas, aplicada sobre cada una de ellas, me está diciendo que es la masa de cada una de ellas por la aceleración. Es decir, que es lo que quiero entrar hoy es suavemente, es el mismo problema. Si conozco las fuerzas, pues podría saber cómo es la aceleración, sabiendo cómo es la condición inicial en cada una de las pelotas de béisbol. Integro, resuelvo las condiciones iniciales en velocidad y posición. Entonces, pues con todo esto llegaría a darme como solución algebraica. En pocos casos se obtienen en fluidos, hay que hacer unas restricciones, unas suposiciones tan grandes que hay muy pocos problemas en fluidos en los cuales podamos obtener a mano soluciones algebraicas. Bueno, hay algunos casos bonitos e importantes, ¿no? Que sí en tubería, pero realmente son casos excepcionales. Y hay que hacer, ya digo, tantas suposiciones que restringe mucho la aplicación. En general, no os preocupéis porque como tenemos, bueno, sí, no os preocupéis, se preocupa uno porque hay que hacerlo numéricamente, cómo llegar, pero bueno, en principio uno dice, numéricamente me da igual, puedo llegar a la solución. Entonces sería
la solución, por ejemplo, numérica, pues lo que me daría sería cómo son las velocidades, naturalmente, de cada una de las pelotas, en función del tiempo, y también pues obtendría, si me interesa, cómo es la posición, R sub I, que tendríamos ambas cosas, integrando, resolviendo las ecuaciones del movimiento. La cuestión ahora sería, ¿cómo puedo, una vez que hemos hecho, suponiendo que hemos hecho todos esos pasos, que podemos saber cuáles son las fuerzas, que podemos resolver la segunda ley de Newton para cada una de ellas, obtener el resultado, por ejemplo, la velocidad y la posición? Ahora viene la pregunta de decir, ¿cómo puedo representar la solución? ¿No? Porque la representación me dirá cómo es el movimiento de esas pelotas, unas, ¿entendéis? Ahora, visualmente, la visualización de la solución. Surge la cuestión de cómo representar la solución obtenida o las soluciones obtenidas. Bueno, no tiene ningún problema. Podemos representar las trayectorias, ¿no? De cada elemento de fluido, de cada pelota de béisbol. Pensad, voy a hacer una representación, al principio llena un volumen, ¿no? Aquí estoy dibujando en 2 dimensiones, mejor dibujarlo en 2 que no en 3, para no. Pues imaginaos que las trayectorias están todas contenidas en el plano de la pantalla. Pues, por ejemplo, tendríamos, ¿no? Esta sería, por ejemplo, para la trayectoria 1, de la partícula 1, de la pelota de béisbol 1. Por ejemplo, para la 2, ¿no? Para la 3. Para la 4, por ejemplo. Podría hacer una cosa de esas. Sí, que se cruzan, ¿no? No hay ningún problema. Vale. Bueno, o sea que podríamos, a la vista, ahora imaginaos, son como muchos espaguetis, iba a decir, una ensalada. Pero bueno, se puede ver de la estructura escogiendo unos cuantos, no todos, porque es un número finito, pero es un número tan grande que la representación sería, por así decirlo, poco útil. Pero fijándonos en unos pocos, eso es un diagrama de espagueti, se le llama así, de hecho. Voy a poner un ejemplo que no puse con ninguno de los otros 2 grupos. Así os dais. ¿Cómo se hace? Eso es real, lo que estoy diciendo, lo del diagrama de espagueti. El nombre es Spaghetti Diagrams. Bueno, pues uno puede obtener información de cómo se está moviendo el fluido. Ahora estaba diciendo, antes de nada, el ejemplo. Imaginaos en 2 fluidos, en el océano y en la atmósfera. Me da igual cualquiera de los 2. Por ejemplo, en el océano. Quiero saber cómo hay corrientes, ¿no? En el océano. O sea, que tenemos dinámica de fluidos. Genial. Y yo quiero ver cómo se está moviendo, tener información acerca de cómo es el movimiento en el océano. ¿Qué es lo que utiliza uno? Pues se fija en determinados elementos de fluido, pone boyas, suelta boyas. Son boyas. Son unas boyas, por cierto, unas boyas muy caras, iba a decir, y muy sofisticadas. A lo largo de los años la sofisticación va a más. Digamos, guardan, fijaos, que son como un marcador, es como echar un colorante en el océano. Ah, hubo un accidente, por cierto, hubo un accidente hace, ¿cuándo? 20 años. Un barco de estos containers del Pacífico, pues hubo una tormenta y perdió uno de los containers.
En esos containers llevaba de cargamento, no sé, me acuerdo si era de Japón o China hacia Estados Unidos o al revés, ya no me acuerdo. Una de esas cosas. Bueno, perdió, en uno de ellos estaba lleno de patitos. De patitos de estos de bañera, de estos amarillos, de estos... Bueno, pues perdió una y se abrió. Bueno, pues me estaba acordando ahora cuando he dicho lo de las boyas sofisticadas, o puede ser menos sofisticadas como los patitos en el océano, menuda bañera. Claro, eso fue una oportunidad única, porque fue echar al agua en el océano un montón de marcadores. Un container de esos son enormes, iba a decir. Y a lo largo de los años se fue viendo dónde llegaban esos patitos, a qué costas. Entonces, de la distribución de los patitos a lo largo de la costa del Pacífico de Norteamérica, en el Pacífico, de las costas en el Pacífico, pues se pudo, digamos, no directamente el movimiento de cada patito, porque ellos no emitían información, pero bueno, a dónde llegaron y cuándo llegaban, se podía saber un poco cómo había sido la corriente en el es muy importante, iba a decir, ahora estaba pensando, o sea, ahora con vuestro se ve que el donut se está haciendo efecto, o sea, el azúcar en el cerebro va bien, no tengo que meter más donuts. Pensad en hace 2 años y medio, recuerdo porque fue poco antes, fue antes de morir mi madre. Pues me acuerdo que mi madre incluso estaba muy preocupada por eso. Lo del avión este que desapareció, el de Malasia LH-370, ¿no? Bueno, tiene toda la pinta de que fue el piloto no se sabe por qué razón, pues, ¿no? Decidió que era momento de hacer y la verdad es que en ese sentido se esforzó mucho y lo ha hecho, no me entendáis mal, lo ha hecho bien en que todavía, a pesar de la cantidad de millones que se están invirtiendo en saber lo que ocurrió en ese avión, todavía no se sabe. ¿Qué pasó? Bueno, pues él iba, ¿no?, a Pekín, desde Kuala Lumpur, si no me equivoco, y a mitad de camino por la noche decidió que era momento de desaparecer. Y entonces, bueno, todos los aparatos de emisión de la posición, salvo los muy automáticos de los motores de avión, que tienen unos que emiten, a pesar de que no tal, a los satélites, pues los paró, cambió la ruta, probablemente bajó a una altura mucho menor, fue hacia el sur. ¿Dónde exactamente? Pues esa es la pregunta. ¿Dónde el avión chocó contra el agua? Probablemente fue un choque que no fue demasiado violento, porque esas cosas son detectadas, ese tipo de choques, por los satélites militares. Es decir, que esas cosas no se les escapan ni a los rusos, ni a los chinos, ni a los americanos. Digamos, cuando los golpes son suficientemente grandes. O sea que fue intencionado, ¿no? Desaparecer, se te acaba el combustible y bueno, pues ahogarte, o si estabas muerto ya antes, pues no, lo que fuese. Probablemente mató por descompresión a los pasajeros. Hizo una descompresión de tal manera que ninguno tuvo tiempo de activar el teléfono móvil, porque claro, los teléfonos móviles son... Entonces, si es de golpe, uno pierde el conocimiento no te da tiempo prácticamente ni a decir ni a rechistar. Pero bueno, eso son especulaciones. Pero ahora viene el problema, el de los patitos, y es el siguiente. No se sabe, se hacen muchas suposiciones acerca de las trayectorias, las últimas señales de satélite recibidas, donde pudo. Y se está buscando en una zona del océano muy poco estudiada, es decir, que la topografía del Índico. Hay muchos lugares sobre la Tierra que son menos conocidos que la Luna y que Marte, iba a decir. Sí, o sea, los fondos oceánicos todavía hay muchas zonas que no se conocen bien, en particular esa. Entonces están gastando cientos de millones de dólares en buscar el avión, fijaos, una cosa como de importante es para ellos. Bueno, y no se está encontrando, salvo que hace unos meses salió en la isla de la Reunión, en el Índico, que es de Francia, si no me equivoco, pues de repente en la costa apareció un resto de un ala del avión. Como vienen marcados las piezas ¿no? Eso
sabréis mucho más que yo ya, probablemente, son marcadas las piezas de los aviones, pues, se sabe de qué avión a qué avión corresponde cada una. Encontráis una pieza y sabéis a qué avión corresponde. Entonces se sabe que es de ese avión, del Malasia, ese que se perdió. Y ahí viene la pregunta interesante para la dinámica de fluidos. ¿Cómo ir hacia atrás? Si tú sabes por qué se ha encontrado más de una pieza. ¿En qué zonas? Como en los patitos. ¿En qué zonas han ido a parar esas piezas? Entonces, integrando hacia atrás el movimiento del océano, llegar donde fue el punto de partida, donde, digamos, se rompió en trozos el avión y se fue difundiendo, moviendo con la corriente oceánica y difundiendo. Como los patitos. Lo que pasa que en este caso es la vida de muchas personas lo que había detrás. Pero por supuesto que hay gente que se dedica a dinámica de fluidos geofísica, de océanos, que están estudiando eso. O sea, esa es una de las formas que están intentando para restringir la zona del océano en la cual la probabilidad de encontrar el océano en el fondo es mayor. Y por lo que las cosas surgen, no se estaba buscando, por lo visto, en la zona adecuada. Pero bueno. Con eso quiero decir que tanto los patitos como por donde he empezado, que es realmente cómo se estudian, como las boyas oceánicas que se sueltan, y esas van guardando información acerca de cómo es la densidad, salinidad, temperatura, velocidad. De vez en cuando salen a flote algunas, son de diferentes tipos, y emiten la información al satélite, luego vuelven a hundirse. Es decir, hay diferentes tipos de boyas, cada vez más caras. De eso, lo que estamos logrando es información acerca de cómo es la trayectoria de cada elemento del fluido. O sea, que es real. Sale espaguetis. ¿Entendido? Claro, el número de boyas, bueno, ahora cada vez el número de boyas, sobre todo en el Atlántico Norte, en el Pacífico, es cada vez mayor. Se van soltando. A diferentes profundidades, no creáis que es en la superficie, ¿eh? Son, pues, por ejemplo, desde a 1000 metros de profundidad, pues hay boyas, digamos que, bueno, van subiendo y bajando, porque claro, van, dependiendo de cómo es la densidad, ¿no? Pues van con el elemento de fluido que a veces sube, a veces baja, te va diciendo todo ese tipo de cosas. Un problema muy interesante. Desde este punto de vista de nuestras pelotas de béisbol. O sea, que nosotros podemos saber cómo es el movimiento del fluido a través de las trayectorias. ¿De acuerdo? Enfrentarse al problema desde este punto de vista es lo que se conoce como la representación lagrangiana del movimiento del fluido. Resumo, ¿cuál es el punto de vista? Y esto es importante, o sea, esta es una idea que tenemos que tener clara y que repetiré, o sea, surge continuamente, es decir, ¿qué tipo de representación? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cómo contemplas el fluido con el que estamos tratando? Pues lo estoy contemplando, así dicho de una manera poco elegante, como la suma de muchas pelotas de béisbol. O conjunto, sumas eso. De muchas elementos. Es como pensar, fijaos, que yo divido el fluido, el agua marina o el aire aquí, en el aula, y yo considero, ¿no?, que puedo dividirlo en volúmenes, finitos, pequeños, pero finitos, ¿no?, y que cada uno va a contener siempre los mismos átomos. Ese sería el punto de vista, los mismos átomos, las mismas moléculas, ¿entendéis? Eso tiene su... O sea, tal como lo estoy diciendo, eso es lo que deberíais entender, y no es que esté... O sea, prefiero que entendáis eso. Claro, eso no es exactamente así, uno puede perder, digamos, moléculas y ganar moléculas.
por así decirlo. Pero bueno, más o menos la idea correcta es la que estoy diciendo. ¿Entendéis? Eso es lo que significa dividirlo en elementos. Es decir, que cada elemento tenga el mismo número de moléculas, las mismas moléculas siempre. Bueno, a veces intercambiamos algunas con otras, con otros pelotas de béisbol, pero en promedio siempre tenemos lo mismo. Vale. Bien. Esas trayectorias, por cierto, la trayectoria de cada... reciben un nombre, aparte lo de espagueti se utiliza sobre todo en los diagramas de espagueti en el océano. Iba a decir. Pathlines. Las trayectorias, en inglés. Las líneas, las curvas, ¿no? La trayectoria de cada una de ellas. Pero aquí conviene utilizar el inglés, iba a decir casi mejor. ¿De acuerdo? ¿Perdón? ¿Cómo lo traducimos? Pues, a ver, ayudadme, ¿qué traducción le damos a paz es el camino? Las líneas, o sea, las trayectorias, realmente es la trayectoria de cada elemento de fluido. Trayectorias. Paz es el camino, ¿no? Entonces las líneas. Lagrangiana, lo de Lagrangiana viene de el gran físico matemático de origen italiano, Lagrange, a pesar del nombre, que siempre uno piensa que es, pero es nacido en Italia. En Turín. ¿De acuerdo? Vale. Otro punto de vista diferente, es decir, que este es uno posible. Otro punto de vista sería el siguiente. A la hora de contemplar el fluido, es pensar que el fluido ocupa todo el espacio, ¿no? Es pensar llena. Es decir, que lo que tenemos es una distribución continua. Llena todo el espacio. Como lo pongo yo, como lo expreso de la manera más correcta. El fluido llena todo el espacio. Sí, voy a utilizar la palabra aproximación. Fijaos que eso no es cierto, ¿eh? Si uno está pensando, ¿no?, cómo está formada la materia, por supuesto que la mayor parte es vacía, ¿no? Los electrones, los protones, los neutrones, los átomos, las moléculas. Pero ahí estamos pensando que, digamos, nosotros, ese fluido, ese cuerpo llena, ocupa todo el espacio. Ese es, y lo he dicho aquí con toda la intención, es una aproximación. Esa aproximación será buena, naturalmente uno está pensando cuando ese medio, ese fluido, pues no sea muy rarificado. Cuando tenemos un fluido que es muy rarificado, pues por poneros en la atmósfera, bueno, será una buena aproximación, por supuesto, en estas condiciones, en el aula, pero si uno se vaya a los límites de la atmósfera con el espacio, a ella la densidad del aire es tan baja que considerar que el aire está llenando todo el espacio
Es decir, hacer esta aproximación ya no es correcta. Más adelante diré un poco las condiciones cuando es correcto, cuando no, pero en los problemas habituales con vosotros, pues por supuesto es una buena aproximación. Bien, o sea que este sería otro punto de vista. Es decir, ¿ocupa así? Bueno, lo de uniforme lo has dicho tú, no tiene por qué ser uniforme. O sea, que llena todo. Hombre, habrá zonas donde la densidad, porque cuando tú estás, pienso yo, cuando me has dicho lo de uniforme, yo lo entiendo como decir la densidad es la misma. No, yo no he dicho eso. Puede haber más en una zona que en otra, pero lo llena, por ejemplo, en la atmósfera, ya que he cogido ese ejemplo, la atmósfera. ¿No? Vamos a hacer la aproximación del continuo hasta la troposfera, hasta la tropopausa, en la troposfera. Bueno, pues uno dice, llena todo, hasta 10 kilómetros de altura, llena todo. Pero ¿tiene la misma densidad? Por supuesto que no. Va decreciendo a la mitad la densidad aproximadamente cada 5,5 kilómetros. A 5,5 kilómetros de altura tenéis una densidad que es la mitad. ¿De acuerdo? Una presión que también va a ser la mitad. Por supuesto, el contenido en oxígeno es la mitad que a esta, ahí ya para aquellos que os guste el montañismo. Y al doble, a 11 kilómetros, tenéis la mitad de la mitad, un cuarto. ¿De acuerdo? Tanto de oxígeno como comparado con lo que ocurre en la superficie terrestre, a nivel del mar. O sea que, espero que con ese ejemplo te sea, es decir, llena todo, pero no de igual manera. Vale. Bueno, pues si estamos de acuerdo en que no hay huecos ahí, ¿cómo podemos caracterizar o representar el movimiento? Suponiendo que nosotros hemos podido expresar, las ecuaciones del movimiento en esta representación y que las hemos podido integrar, resolver. Es decir, que el resultado es lo que me... ¿Cuál será el resultado final en esta representación? Bueno, en esta representación lo que vamos a obtener es cómo es la velocidad del fluido en cada punto del espacio, en cada instante de tiempo. Fijaos, la diferencia, el matiz es importante. No es la velocidad de cada elemento de fluido a lo largo del tiempo, sino la velocidad en cada punto del espacio, en cada instante de tiempo, a lo largo del tiempo. Porque si yo me fijo en un punto del espacio, en diferentes instantes, en ese punto del espacio estarán, para esos diferentes instantes, diferentes elementos de fluido, porque el fluido está en movimiento. Es decir, por ejemplo, aquí donde tengo el dedo, ¿no? Aquí tenemos hay corriente. Pues en el instante, ahora mismo está pasando, imaginaos que yo lo puedo marcar con un color, pues se habrá alejado. Un intervalo de tiempo después estará lejos. Estará pasando ahora por donde tengo el dedo, quieto, otro elemento de fluido diferente. ¿Entendéis? Es decir, que la representación en este caso es, uno se fija cómo es en cada punto del espacio, cómo es la velocidad del fluido, en cada instante. Desde este punto de vista, pues lo que tendremos será, no, fijaos la diferencia, aquí ya no estoy utilizando subíndices. Los subíndices denotaban cada elemento de fluido. Es un número enorme, ¿no? Pero, por así decirlo, cada uno de ellos. Ahora no. Ahora lo que tenemos es cómo es la velocidad en cada punto del espacio, como naturalmente estaremos en un sistema de referencia, un observador, es decir, que la posición en el espacio viene dada por el vector de posición. En general, eso puede cambiar en el tiempo, dependerá también del tiempo. El tiempo, naturalmente, también está asociado con el sistema de referencia, con el observador no solo te dice cuál es el origen, los ejes, sino también te dice cuál es el origen temporal, cuándo pone en marcha el cronómetro. Todo ello es dentro de... Bueno, este es digamos, lo que obtendríamos desde este punto de vista. Este tipo de representación recibe otro nombre, que es
la representación euleriana o de Euler en dinámica de fluidos. Euler es otro de los más grandes físico-matemáticos de la historia, ¿no? Que es de origen, este es de Suiza, de Basilea, en el siglo XVIII. A pesar de, fijaos que reciben nombres de personas, Euler y Lagrange, a pesar de que uno puede pensar que, bueno, una representación fue, ¿no?, debida a Euler y la otra fue debida a Lagrange, realmente el origen histórico es de la misma persona. Ambas representaciones las discutió Euler. A pesar de los nombres que reciben ahora, fue la misma persona la que estuvo pensando los dos diferentes puntos de vista en mecánica del, digamos, en este tipo de sistemas. ¿De acuerdo? Bueno, el asunto es el siguiente. ¿Cuál de las dos, digamos, cuál de las dos representaciones es la habitual, por decirlo así? Primero, ¿cuál es la habitual, la que se encuentra uno en dinámica de fluidos? La habitual, a pesar del ejemplo o los ejemplos bonitos que os he puesto al principio, ¿no?, de las boyas, los patitos y todo esto, la habitual es naturalmente la representación, bueno, lo de naturalmente, es la representación de Euler. Y con esta representación realmente uno sabe, tiene también toda la información acerca de lo que está ocurriendo en un fluido. El problema, fijaos, el problema es algo por lo que pasé yo un poco rápidamente ahí. Es decir, supongamos que yo tengo la ecuación del movimiento en esta representación. ¿No veis cómo lo dije así? Supongamos que tengo las ecuaciones en esta representación. Pero no dije cómo íbamos a llegar a ellas. ¿Me entendéis? Supongamos, lo puedo integrar, problema difícil, tal, pero al final es bonito, raca. Y obtengo la solución, que es esta. Ya veis que me quedo con las velocidades, no he dicho posiciones, porque aquí no tiene sentido hablar de posiciones, ¿no? Mientras que para elementos de fluido tiene sentido decir cómo es la velocidad y la posición, en este caso no tiene sentido porque no estamos hablando de elementos de fluido, sino de posiciones en el espacio. Por eso nos estamos quedando justo aquí y no más allá. Bueno, el caso es que mientras que uno, ahora lo veremos, es una representación más útil a la hora de ver cómo se está moviendo el fluido, cómo llega uno a las ecuaciones del movimiento en esta representación, eso cambia. Es mejor desde el punto de vista al que estamos acostumbrados, que es suma de fuerzas sobre un cuerpo igual a la masa por la aceleración de ese cuerpo. Eso implica que de manera natural para llegar a las ecuaciones del movimiento elegimos la representación de Lagrange. Mientras que uno lo que necesita o lo que desea es una representación del resultado en este otro tipo de... El problema es cómo pasamos las ecuaciones del movimiento de una a otra. Ese problema lo tenemos en esta asignatura. Es decir, explicaros de la mejor, deseo de la mejor manera posible que lo entendáis. Ese paso no es sencillo, no es una cosa inmediata, pero lo debemos hacer. Claro, el resultado será, en las ecuaciones del movimiento en esta representación reciben un nombre, que es como decir las ecuaciones, la segunda ley de Newton en la representación de Euler. Iba a decir de Euler-Lagrange, estoy yo, ahora sí que el efecto del donus ha desaparecido. La ecuación de Navier-Stokes. Vamos a quitarle... Puedo decirlo en plural, tampoco pasa nada. O sea que será las ecuaciones de Navier-Stokes. Una vez que hagamos, digamos, el planteamiento de forma natural, cómo lo pasamos a esta representación, llegaremos a estas ecuaciones que al integrarlas nos dará como resultado la resolución. Muy bien. ¿Qué tal vamos? ¿Se va entendiendo?
Bueno, voy a coger el mismo ejemplo que como en los otros dos grupos, a ver si vais pillando un poco el matiz de una cosa y de la otra. Pensad que estamos con la representación de Lagrange, ¿no? Aquí en el aire del que llena nuestro aula. O sea que todos son ahora imaginación, esa es la imaginación, entender es imaginarse las cosas. Todo está lleno de pelotas de béisbol. ¿De acuerdo? Son pelotas de béisbol que se están moviendo unas respecto a otras. ¿De acuerdo? Estupendo. Supongamos, bueno, no solo, digamos, esas pelotas de béisbol vienen caracterizadas, esos elementos de fluido, por la velocidad que tiene cada una de ellas en cada instante, la posición que ocupan, ¿no? Sino que también hay otras características importantes como son, por ejemplo, a qué temperatura se encuentra. Lo que tiene dentro cada pelota de béisbol, qué temperatura se encuentra. Vamos a hacer, ¿de acuerdo? Eso todo que tendríamos aquí, pues con el subíndice I, en función del tiempo, naturalmente. I sigue siendo, denota o marca cuál es cada pelota de béisbol. Y ahora vamos a jugar y pensar en lo siguiente. Supongamos que el fluido, o sea que mis pelotas de béisbol, son adiabáticas, por ¿Eso qué significa adiabático? Bueno, ya he visto que como estáis en termodinámica no hubo ningún problema, inmediatamente reaccionaron vuestros compañeros sin ningún, lo cual está muy bien, ¿no? Es decir, bueno, pues, tiene unas paredes que lo que evitan es el intercambio de calor entre unas y otras, ¿no? Eso es lo que significa una pared adiabática, ¿no? ¿De acuerdo? Estamos muy bien. Estupendo. Pues supongamos que entonces que son adiabáticas las pelotas de béisbol. Tiene una pared de ese tipo aislante, que las aísla del resto. Entonces, ¿qué creéis? ¿Cómo va a ser la temperatura? ¿Cómo va a ser la temperatura a lo largo del tiempo de cada una de las pelotas de béisbol? ¿Bien? La misma, bueno, por aquí ya se ha dicho así bajito, han dicho aquí alguno constante. Lo mismo que dijeron en el primer grupo, tardaron bien, en el segundo también, o sea, digamos, es el mismo, de manera natural surge, ¿no? Decir, bueno, pues... Dentro de la pelota de partículas también. ¿Perdón? Dentro de la Hombre, pelota lo que estoy... ahí ya vienen el ingeniero de turno a chafarnos el modelo. Las pelotas son muy pequeñas, de tal manera que son tan... Por supuesto, tienen un volumen, por decirlo así, pero... La temperatura, ahora sí hago uso de lo que se dijo por ahí detrás, la temperatura, las características de cada una de ellas es uniforme dentro de cada pelota de béisbol. ¿Vale? Con eso quito esa pregunta que también es, podría decir, ¿no? Son muy pequeñas. Bueno, ahora vamos a, es lo que estamos, o sea, ahora es lo que hemos empezado a discutir, ¿no? Os lo estáis imaginando. Esa objeción la hemos liquidado, es una aproximación, son pequeñas de tal manera que cada una de ellas tiene su temperatura, es decir, que yo puedo denotarlas, tiene tantos Kelvin. Una de ellas, la otra, ¿qué significa? Que todo ello es uniforme por dentro. ¿Vale? Muy bien, genial. Entonces lo que habéis dicho a la pregunta si son adiabáticas es que entonces no va a depender del tiempo, simplemente que cada T sub I es constante. No cambia. Voy a escribir un poco mejor, por lo menos un poquitito mejor. No cambia en el tiempo, porque lo de constante, cuidado, ahí es donde viene el matiz entre constante, para mí constante es en el tiempo, y uniforme es en el espacio. ¿De acuerdo? Son dos cosas que a veces yo mismo, sin querer, uso mal. Uno dice constante en el espacio, bueno, te está refiriendo a que es uniforme. ¿Vale? Bueno, y esto que acaba de decir por aquí un compañero vuestro realmente es correcto. Es una primera idea que
va en la buena dirección, diría yo. O sea, es el primer impulso natural en nuestro modelo de contestar, y que no lo tomo a mal, sino todo lo contrario. Pero ¿realmente creéis que eso es cierto? Manteniendo, por supuesto, o sea, que yo no juego sucio, sigo con la misma restricción, las pelotas son adiabáticas, las paredes son aislantes. Entonces, ¿creéis que realmente la contestación correcta es que la temperatura en el movimiento de cada una de esas pelotas de béisbol no va a cambiar? Si hay intercambio de trabajo entre el sistema y las partículas. ¿Y eso cómo lo explicarías tú de una manera? Ahora estáis pensando en la termodinámica, en la asignatura, o sea, en los conceptos esos que os han enseñado. Pero yo lo quiero, perdonad, quiero que me lo expliquéis eso, quiero que me lo expliquéis en mi modelo, o sea, en nuestro modelo lagrangiano de pelotas de béisbol. Eso que acabas de decir, me lo traduces para mí, para el resto, algo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las pelotas de béisbol? Están chocando entre sí. Bien. Pues hay intercambio de... No. Porque puede que choquen, por supuesto que chocan, digamos entre comillas, ¿no? Es decir, se ejercen presión, por así decirlo, ¿no? Chocan, y unas pues se ralentizan, otras se aceleran, quieren más velocidad, una velocidad mayor, otras menor. Sí, por supuesto. O sea que ese trabajo se traduce en que ha aumentado la velocidad, la energía cinética, ¿no? Teorema del trabajo en la energía cinética. Bueno, con eso, por supuesto, he dado contestación, espero, a lo que estabas diciendo, pero no dice nada acerca de cómo es la temperatura. El trabajo ese que tú estás considerando, yo no lo he hecho desaparecer, te estoy diciendo, por supuesto, aumenta su velocidad, aumenta su energía cinética, ahí va a parar ese trabajo. Eso significaría que la temperatura puede seguir siendo constante, ¿no? Si se produce rozamiento. Otra vez, la misma, iba a decir, en el buen sentido, es la misma forma de pensar que en los dos grupos, o sea, hubo en los dos grupos, no sé si lo habéis hablado entre vosotros, me da igual y me parece bien. Es decir, bueno, pues se están moviendo y rozando unas con otras. Bueno, vamos a quitar esa para que... Porque, ¿qué significaría? Puedo hacerlo con rozamiento. Si roza, digamos, se produce, digamos, ¿no? Ahí de alguna manera disipación de energía cinética, ¿no? En todo caso, ese rozamiento se manifestaría en reducir la energía cinética de cada pelota de béisbol, en conjunto, ¿no? Digamos, rozaría... ¿A dónde va a parar el calor? Fijaos que las paredes de las pelotas de béisbol son adiabáticas, o sea, están aislantes, es decir, que ese calor es externo, por así decirlo. Esa sería una objeción que puedo poner yo, o simplemente decir, es que las pelotas de béisbol realmente no se están tocando. Chocan, pero no rozan, por así decirlo. Hombre, podría decir también, añadamos que es un fluido ideal, es decir, que ese rozamiento, esa viscosidad, ¿no? Pues no existe. Cualquiera de esas formas de deciros, por ahí no van los tiros, la que más os guste. ¿Entendéis lo que quiero decir? Por supuesto, si el rozamiento ese, digamos, energía cinética se está transformando en calor, pero yo os he dicho es adiabático, ese calor no permito que vaya dentro de las pelotas de béisbol, la pregunta inmediata sería, ¿y a dónde va? Ahí me habéis pillado. ¿Entendéis? Es decir, algún sitio tiene que ir a parar. Con eso casi prefiero decir que tenéis que pensar que la interacción entre las pelotas es choques frontales, por así decirlo, frontales, ¿no? Perpendiculares, si estáis pensando en esferas, y no en... o que el fluido es ideal. Está todo muy bien, ¿no? La superficie es muy lisa de cada elemento de fluido, de tal manera que no hay rozamiento. ¿Qué pasa entonces con la temperatura? Me he quitado ya la siguiente objeción que planteáis. Entonces, ¿significa que la temperatura es constante? Con este juego, vamos, en el buen sentido, el juego este que estoy jugando con vosotros es intentar
te paséis de la memoria, o sea, de la memoria de los conceptos de la física, de la termodinámica o de la mecánica, estas cosas que se aprende uno de memoria realmente, que se entiendan. O sea, entender es hacerse una idea de lo que está ocurriendo ahí, con modelos sencillos, no complicados, sino con cosas sencillas, con conceptos sencillos. Eso es lo que intento. De vosotros no. Sí, yo por lo que veo, los conceptos de la termodinámica no he visto que, vamos, que Eduardo se enseña muy bien. No habéis, ni antes ni ahora he visto nada que me llame la atención, todo lo contrario, más bien al contrario, me llama la atención por bien. Pero ahora lo que os estoy pidiendo es que eso me lo transforméis al modelo con el que estamos trabajando. Sí, por ahí detrás, a ver. ¿Sí? Sí, sí. Sí, perdona, que es que no me... No. Por ahí van los tiros, por ahí. Yo no he dicho en ningún momento en mi modelo que el volumen sea constante. Por lo tanto, sigue por ahí. Sigue, Óscar, sí. Entonces, si cambia el volumen, cambiará la temperatura. Gracias a que... Ahora el paso ese. Ahora el paso es lo que estás diciendo tú un poco con lo que está diciendo otro de vuestros compañeros por ahí. Si cambia, imaginémonos, por hacerlo ahora, que una de las pelotas de béisbol está aumentando su volumen. ¿De acuerdo? Eso significa que está empujando a las que tiene a su alrededor. Empujando significa que tiene que hacerse hueco, ¿no? Tiene que hacer un trabajo. Y ese trabajo que está realizando en la expansión se manifiesta en lo que estaba diciendo por ahí Óscar, en que la temperatura va... ¿Ah? Estoy diciendo, se está... Ahora he dicho explícitamente, se está expandiendo, aumenta su volumen, la pared es adiabática, por lo tanto, la temperatura va a... Ahí no me dejéis pillado. Si aumenta el volumen, está dando codazos a las pelotas de béisbol que tiene a su alrededor y la pared es adiabática, entonces la temperatura dentro de esa pelota de béisbol que está aumentando su volumen, ¿qué ocurre con él? La temperatura, 3 casos. Aumenta, disminuye o permanece constante. No me... Ley de Murphy. Termina, Óscar, que tú... Claro. Disminuye, claro. Está realizando un trabajo, por lo tanto, a costa de qué? Pues de lo que estabas tú diciendo acerca de la energía interna. Como la energía interna no es, digamos, está en función de la temperatura, ahí tenemos. Muy bien. Es decir, que tenemos ahí... Y tú, es Óscar Fernández, ¿no? Porque hay otro Óscar Fernández, pero solo un Óscar Fernández, espera. Un año tuve un problema, porque había 2, no me acuerdo, que era el nombre, yo creo que fue el nombre y los 2 apellidos. Una cosa muy curiosa, eso de decir. Tuve un pequeño problema. Saber quién era quién. Vale, pero no... Entonces, si aumenta el volumen, entonces la temperatura va a disminuir. Como veis. Muy bien. Bueno, con este juego espero que os hayáis... ¿no? Se están moviendo están aumentando... Fijaos que en ningún momento dije que el volumen fuese constante. Ni tampoco he dicho que fuesen rígidas. En el sentido... La forma, quiero decir, que fuesen... No pueden mantener... Imaginaos el volumen constante, supongamos que hagamos esa restricción ahora, pero su forma puede cambiar, ¿entendéis? O sea que decir ahora que el volumen, añadir a que sea adiabático, la condición de que el volumen no cambie, es otra condición adicional, no implica que la forma de las pelotas de béisbol sea en el movimiento la misma de los elementos de fluido. La forma puede cambiar. Bueno, eso me lleva precisamente a otra restricción, que es lo del volumen. Si ahora tenemos en cuenta que el volumen no cambia, si el volumen no cambia y la masa, ya estoy diciendo en nuestro modelo, pues permanece, ¿no? La masa del elemento de fluido
no se está intercambiando entre unas y otras, eso hay que tenerlo un poco de cuidado. Pero bueno, suponiendo que eso fuese así, entonces, ¿qué quiere decir con la densidad? La densidad permanece constante. Elemento de fluido. Es decir, que aquí no solo tendría las temperaturas, sino que también podría hablar de la densidad. ¿De acuerdo? Bueno, esto me lleva a una de las aproximaciones que se hacen en dinámica de fluidos, muy importante, que es considerar, fijaos, que no cambie el volumen significa que, que las pelotas los elementos de fluido, las pelotas de béisbol, no las podemos comprimir. No se expanden ni se comprimen, ¿no? Eso significa que el fluido en ese caso incompresible. Esta es una de las no aproximaciones, de las condiciones que se imponen más a menudo en la distinción, digamos, cuando uno hace distinción en dinámica de fluidos, pues fijándose en diferentes aspectos, uno de los fundamentales es, ¿se trata de un fluido compresible o incompresible? Esa es una distinción fundamental. Nosotros en nuestra asignatura de este año, en mecánica, quiero decir, en la que imparto yo, de segundo, nosotros vamos a imponer que el fluido sea incompresible. Es decir, que desde este punto de vista, nosotros vamos a imponer, aunque ahí hay un matiz importante que ya, hay un matiz en la discusión que hay que tener cuidado con él, sería como decir que la densidad permanece constante. Lo digo, el matiz, ¿qué significa el matiz? Cuando uno dice que la densidad es constante, uno está pensando que la densidad es uniforme y no cambia en el tiempo, en el fluido, ¿no? Eso es lo que uno está pensando. Y realmente esa condición no implica eso. Lo que implica en nuestro modelo es que cada pelota de béisbol, cada elemento de fluido, tiene una densidad y no cambia a lo largo de su movimiento. Pero no implica que todas las pelotas de béisbol tengan la misma densidad. Es decir, que unas pueden tener más, otras menos. Unas pueden tener más temperatura, menos temperatura, si estábamos pensando en lo que era, ¿no?, en el caso adiabático o lo que fuese. ¿Entendéis? Es un matiz, pero si bien uno es cierto que cuando está pensando en la incompresibilidad, está realmente pensando en que la densidad sea uniforme y constante. Vale. ¿Creéis que esto va a restringir mucho el tipo de fluidos que podamos estudiar? Uno piensa, pues realmente la respuesta es sí, ¿no? Por decir, realmente fluidos incompresibles, o sea, que la aproximación sea muy buena, pues ¿no? Tengo aquí la botella de agua en la mano, uno está pensando en qué tipo de fluidos, en líquidos. Los líquidos son de por sí, su característica es que son altamente incompresibles, si bien también se pueden comprimir, incluso el agua se puede comprimir. El agua a 10 kilómetros, en el fondo del océano, a 10 kilómetros, por decir un número, 10 kilómetros de profundidad, cada 10 metros aumenta la presión en una atmósfera, ¿no?, de ese tal. ¿No? Espero que, ¿no?, sabíais eso, ¿no? Cada 10 metros, vale, aproximadamente, porque ahí tenemos agua salada. Pues naturalmente la presión a 10 kilómetros de profundidad es de tal calibre que sí se comprime el agua un poquitín. Pero bueno, es decir, uno está pensando así en general. Va a ser bueno para líquidos, es decir, si queréis diseñar el movimiento de submarinos atómicos, pues no estará mal.
Pero si vosotros que sois de aeroespacial decís, pero realmente para lo mío que son aviones, pues no, porque yo voy a tratar realmente qué es lo que ocurre con gases, no con líquidos, ¿no? Y los gases de por sí uno está pensando que son naturalmente compresibles. Y uno diría, pues entonces la asignatura me va a servir poco para los aviones, pero no es así. ¿Qué va a ocurrir? Esto es un... tienes aquí una... ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que cuando la velocidad del fluido, el fluido está en movimiento, es menor, mucho menor que la velocidad del sonido en ese fluido, entonces ese fluido, ese gas, se va a comportar como incompresible. Es decir, que va a seguir siendo una buena aproximación en gases, es decir, en aviones, en un régimen subsónico. Claro, uno dirá, pero es que a mí me gusta diseñar aviones supersónicos, o que se acerquen mucho. Bueno, pues ahí ya no vamos a, digamos, por mucho que queráis, yo no voy a ser la persona que llegue a eso, ni mucho menos. Ya con mucho menos me daré con un canto en los dientes si logro explicaroslo bien. ¿Entendido? Primero habrá que entender el caso sencillo y luego, oye, para entender el caso complicado. Así, cualitativamente uno puede entender que cuando se acerca a la velocidad del sonido se está formando como un frente, un frente de onda, se está comprimiendo, claro, el frente ese como está de aire comprimido, se está comprimiendo el aire. Lo dice ya unos, se está comprimiendo. Tienes que romper esa barrera para pasar eso, ese avión, esa barrera del sonido. Bueno, en ese caso el comportamiento no viene descrito por lo que veremos, por esta aproximación. Eso sí espero de un ingeniero que haya pasado por mis manos, que sepa distinguir, o sea, qué tienes que aplicar fijándote en que esas ecuaciones son válidas bajo unas ciertas condiciones. Es decir, no tienes aquí un cajón, abres el cajón y te da igual que yo lo voy a usar para todo eso. Ese es mi objetivo, que sepáis daros cuenta de ese tipo de cosas. Bueno, vale, genial. O sea que esto va a ser también una restricción. Bueno, ya que estoy hablando, es decir, tenemos que describir el movimiento. Las ecuaciones del movimiento, hemos dicho las leyes de Newton, que dependiendo de la representación pues reciben otro nombre, ¿no? Tal. Pero también he dejado caer aquí características termodinámicas del fluido. Realmente todas las ecuaciones que van a describir completamente el fluido, van a venir dadas, pues, efectivamente, por la conservación del momento lineal, segunda ley de Newton, esa es vectorial, una fuente de información. La segunda ley de Newton, conservación del momento lineal, se puede decir de esa manera. Porque la masa se está conservando, conservación de masa, va a recibir un nombre, ecuación de continuidad. Pero también estamos hablando de leyes de la termodinámica. Estamos hablando de qué pasa con la energía, la conservación de la energía. Esa va a ser otra ecuación. Fijaos, 1, 2, 3. Pero además vamos a necesitar qué tipo de fluido es. Antes en el grupo anterior uno dijo, bueno, y si el gas, estaba dándole vueltas, el gas es ideal. Eso me vino fenomenal para decir, claro, es que además tendremos que caracterizar el fluido con el que nos enfrentamos por su ecuación de estado, sea gas o sea líquido. Es decir, que otra de las ecuaciones que van a caracterizar cómo va a ser el movimiento del fluido va a ser la ecuación de estado de ese fluido. Esa va a ser en general, o sea, ya estáis viendo que lo estoy diciendo de palabra. En nuestra asignatura nosotros vamos a hacer una serie de restricciones de tal manera que, por ejemplo, en gran parte quizás intentaré tratar un problema que es el problema de la convección, es decir, con diferencias de temperatura. Entonces, en ese caso, ¿entendéis? Ya tengo que tener cuidado, pero si olvido ese caso particular, lo que intentaremos es ceñirnos únicamente a la ecuación de continuidad, a la conservación, o sea, conservación de masa, conservación del momento lineal. Y veremos qué ocurre con el momento angular que está relacionado. ¿De acuerdo? Pero eso es haciendo aproximaciones. O sea, dicho finamente, intentaremos buscar cómo simplificar el problema que de por sí es complicado. Muy bien.